Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Innova Salud. Su anfitriona Migdalia Denis le da la bienvenida a este especial episodio. En Innova Salud, en este tipo de episodios que estamos haciendo o en este podcast, hemos estado invitando a una gran cantidad de personas en donde estamos haciendo una unión de muchas cosas. Es innovación, es ciencia, es experiencia de los pacientes, de los líderes de las organizaciones de pacientes, y todo esto tiene como objetivo común concientizar, educar, especialmente sobre las enfermedades respiratorias crónicas en la región latinoamericana. Hoy cuento con una invitada súper especial, una mujer doctora que admiro profundamente. La conozco desde hace ya algún tiempo. Ella es la doctora Leslie Vargas. Así que pues le damos la bienvenida a la doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias a ti por la invitación y la admiración es mutua. Yo te admiro mucho. Gracias, Leslie. Leslie, cuéntanos un poco quién eres, en dónde trabajas, qué haces. Bueno, yo soy neumóloga, soy experta en medicina del sueño, trabajo en investigación también, tengo una maestría en investigación y trabajo en el Instituto Neumológico del Oriente en Bucaramanga, liderando una clínica de sueño, un centro de investigación, un programa de rehabilitación y bueno, y muchas otras cosas adicionales. Ok, y cuéntame, vamos a ir primero por la parte de la investigación. ¿Qué tipo de investigaciones tienen en el centro? ¿Cómo funciona el proceso de investigación en tu centro? Bueno, eso es muy importante porque en general hoy en día en los centros de referencia donde son remitidos pacientes que probablemente tienen condiciones que no han podido ser atendidas por otras especialidades que requieren un tratamiento muy especializado con grupos de un entrenamiento pues mayor, se tienen centros de investigación donde se le puedan ofrecer al paciente otras alternativas o alternativas nuevas que se estén investigando en tratamiento. Esto sucede con algunas enfermedades donde todavía, por ejemplo, tenemos investigación activa en asma, en EPOC, en hipertensión pulmonar es una de las que más están saliendo cada vez medicamentos y requieren este tipo de centros donde haya unas situaciones de muy alta calidad, donde hayan comités de investigación, comités de ética, donde se sepa que es un centro donde al paciente se le va a hacer un seguimiento muy estricto. Entonces, existe esa opción de poderle decir al paciente que de pronto con las terapias normales no ha tenido una adecuada evolución, decirle puede acceder en nuestro centro a esta terapia nueva que se está haciendo investigación a nivel mundial, ¿no? Porque pues todo esto es a nivel mundial. Entonces, esa es una parte de la investigación que hacemos y la otra es investigación ya propia, es decir, tomar datos de nuestros pacientes, de nuestra población, para poder ir aprendiendo cómo es el comportamiento de las enfermedades en Colombia, porque esa es la idea, que no dependamos de toda la investigación que se hace en Estados Unidos, en Europa, sino que en nuestra población colombiana, latinoamericana, sepamos también cuál es el comportamiento de las enfermedades. Entiendo. En cuanto a las investigaciones específicas de las patologías que describiste como hipertensión pulmonar, EPOC, asma, ¿qué barreras tienes para capturar a yo no sé si la palabra adecuada es capturar, pero me refiero, no es, o sea, invitar al paciente, sí. A lo mejor es la palabra mejor, invitar al paciente a participar. ¿Qué barreras hay para la participación del paciente en los estudios clínicos? Sí, hay tres tipos de barreras. Unas son de los pacientes, otras son de los médicos y otras son de la parte como socioeconómica, pudiera ser. La de los pacientes sobre todo está relacionada con desconocimiento, porque si a las personas se les habla de investigación, suelen pensar como en los ratoncitos de investigación. Los conejillos de India, ¿verdad? Los conejillos de India, y que no sé qué me va a pasar y algo malo puede suceder y siempre se tiene como ese temor.
pero realmente, pues como te explicaba, es una investigación que hacemos donde ya las fases son más avanzadas, es decir, ya se han pasado todas estas etapas previas de laboratorio, de que ya ha sido evaluado por diferentes comités y ya hacemos una investigación que es más clínica, pero el paciente siempre tiene ese temor, esa es una barrera. La segunda son los médicos, porque entre los mismos médicos existe un poco de resistencia o muchas veces de desconocimiento, de no sé si esto realmente sea bueno para mi paciente, no confío en estas cosas que se investigan y resulta que todos los medicamentos que tenemos hoy en día han pasado por un proceso de investigación. Sí, Todas, todo, absolutamente claro, todas. claro. Todas las que en este momento le salvan la vida a la gente han pasado por procesos de investigación. Y la tercera barrera es más bien como geográfica, o sea, de acceso. Es difícil a veces que si yo tengo un centro de investigación en Bucaramanga y aquí en Bogotá hay centro de investigación y en Cali, o sea, en las ciudades más grandes, claro, las personas que viven en áreas rurales más alejadas es probable que tengan más dificultad de poder acceder a esos centros. Ahora, y ahí se me arman dos preguntas en mi cabeza. Primero, el caso de las mujeres, si te lo voy a hacer de una vez. Si las mujeres, tú notas que hay más barrera en las mujeres que en los hombres, y luego, ¿qué pasa con esas investigaciones y qué pasa con esas poblaciones que están alejadas, que pueden ser indígenas, que pueden ser... ¿Qué pasa en términos de la investigación? Porque ahí va a haber falencias Sí. porque esa investigación no está siendo hecha en esas poblaciones Sí. que no tienen ese Y que acceso. pueden ser diferentes, ¿no? Por Exacto, que ejemplo, la reacción poblaciones al medicamento puede indígenas. ser diferente. Exactamente. Pues mira, en relación con las mujeres, a nivel mundial, toda la investigación tiene un sesgo relacionado con sexo. O sea, siempre las investigaciones se suelen hacer más en sexo masculino que en femenino. ¿Y por qué? No es claro. Yo creo que tiene que ver un poco con esta parte de que antes las mujeres no éramos como tomadas en cuenta para nada, realmente, para nada. Exacto. Entonces, en general, los estudios se fueron planteando siempre en poblaciones masculinas y se han ido extrapolando, es como que tomas los datos que tienes en una población y le dices, en las mujeres va a dar lo mismo. Y resulta que eso no es así. Obviamente no. Pero es un sesgo grande. Cuando uno mira los grandes estudios de medicamentos y cosas, siempre hay más población masculina que femenina. Y por otro lado, en la parte de las poblaciones especiales, pues sí, realmente hoy en día mucha gente termina recibiendo medicamentos que no sabemos qué va a pasar en esa población específica. Cosas muy sencillas, por ejemplo, medicamentos para tuberculosis, nuevos medicamentos, ¿no? Como que no los clásicos, sino estos nuevos medicamentos, antibióticos. No sabemos cómo funcionan en estas poblaciones, pero hay que tener ahí en cuenta que al ser poblaciones protegidas, la parte legal es un poco más difícil y se requiere pues como un consentimiento y se requieren otras cosas adicionales. Incluso firmar un consentimiento por una persona indígena requiere en muchas de estas tribus o estos grupos indígenas que la persona más importante de su grupo, como el líder, haga la traducción y revisen como entre todos y puedan mirar. Entonces se generan otras barreras que tienen que ver con las autorizaciones dentro de su mismo grupo, con el entendimiento de la lengua, es bastante difícil hacer investigación en poblaciones especiales, particularmente estas indígenas. Pero en poblaciones alejadas, rurales, pues lo que buscamos hoy en día es tener un poco más de acceso, hacemos más educación a los médicos para que remitan los pacientes, porque finalmente pues hay que ofrecer, el objetivo es ofrecer esta probabilidad, esta posibilidad, este otro tratamiento a todos los pacientes, que no sea una barrera a la parte geográfica. Sí, ¿y cómo crees tú que nosotros, quizás desde las organizaciones de pacientes o desde la sociedad civil, podamos intervenir de alguna manera para cortar esa brecha o para... Sí,
desmoronar esa Yo creo barrera. que en manos de ustedes está, porque realmente en manos de nosotros no. Nosotros podemos hacer convocatorias, o sea, ponemos avisos o llamamos a los pacientes, pero lo que más funciona en la educación de los pacientes La es el voz a educación. voz. Ujú. Y el voz a voz entre los pacientes, es decir, alguien que diga, yo estuve en un estudio de investigación, eso nos funciona muy bien cuando las personas dan como el testimonio de decir, mire, sí, yo estuve con ese medicamento, me fue muy bien, aporté lo que pude aportar, eso es fantástico. Y así les quita un poco el temor a los demás pacientes para que pues cuando haya oportunidad puedan también aceptar la investigación. ¿Y tú notas alguna mejoría en, en estos últimos años en cuanto a eso? Es decir, ¿ha habido en estas convocatorias, ha sido mayor en los últimos años, a lo mejor los últimos 2 o 3 años, en comparación a Sí, antes? yo pienso que sí, hay un poco más de receptividad. A veces tienen más temor, por ejemplo, la familia, habitualmente el paciente como que está convencido y dice, sí, yo quiero probar algo nuevo, no me siento bien, es la única opción que existe después de que se les ha explicado. Y llevan este consentimiento donde está todo escrito a su casa y luego que lo discuten con la familia le dice, no, no, no. Es muy riesgoso, no, tú no sabes qué te van a Bueno, dar. pero es que esos consentimientos, yo he estado ya en 2 ensayos clínicos y si te lo lees toda la letra, eso da un susto, porque Sí, efectivamente, o sea, si te aferras a todas las posibilidades de lo que... sí, Pero quiero dar el testimonio en positivo y es que yo creo que al estar en un ensayo clínico es donde más contenido está claro, y más seguro estás sí, que cuando totalmente. te mandan cualquier otro tipo de medicamento, porque te lo mandan para tu casa y después ya se verá, pero acá no. O sea, tienes que estarte haciendo Una con mucha vigilancia, regularidad. Exacto, estás súper vigilado, sí, súper contenido, con un equipo multidisciplinario. Entonces, creo que también eso nosotros tenemos que hacerlo ver. Leslie, cambiando un poquito de tema, quedándonos con investigación, pero agregando ahora la inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que en la parte de investigación nos va a impactar o nos está impactando la inteligencia artificial? sí. Esto ha sido fantástico porque en la generación de nuevas moléculas de medicamentos, la inteligencia artificial sí tiene una mayor probabilidad de ayudar. Y ya está descrito, es decir, ya los laboratorios que generan nuevas moléculas ven cómo a partir de modelos de inteligencia artificial es más sencillo poder tener primero la idea de la nueva molécula, segundo más o menos saber a qué población, porque se puede predecir en qué personas les va a ir mejor, ¿sí? Son los modelos predictivos. Se pueden tener además como unas especies de pacientes que son como avatars o algo así Sí, como sí. irreal, que no existen, pero que son modelos de pacientes que se les hace como la simulación de cómo les va a ir con los medicamentos y eso es un impacto súper positivo. Eso por la generación de medicamentos, pero yo creo que en lo que más nos ha ayudado, que ya en este momento, o sea, esto te estoy hablando como que va a crear y va a hacer y ya está funcionando, pero actualmente existen algunas redes de pacientes donde pueden buscar a través de inteligencia artificial cuáles pacientes se pueden beneficiar de determinado estudio. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, por ejemplo, hay una red a nivel mundial de centros de investigación donde se tienen determinados estudios, determinados trabajos y las personas describen su condición y entonces esta inteligencia artificial te puede decir, ah, mira, tú tienes hipertensión pulmonar de tal tipo, en tal ciudad de, no sé, Estados Unidos, están haciendo un estudio con este medicamento que te podría servir. Entonces, esa posibilidad de generar una red que además es rápida, ¿no? Que no es una persona buscando, como lo hacemos ahora, Claro, como claro. buscando el candidato para ofrecerle el medicamento, sino al contrario, del paciente que lo necesita, sale esa opción de que va a poder ir a un centro donde le pueden dar un medicamento que le puede servir. Yo creo que eso es lo que más nos está en este momento abriendo puertas. Excelente. Cuando hablas de los modelos predictivos, eh, ¿qué pasa con esos modelos y nuestra población? Porque
¿No será que esos modelos están construidos con poblaciones blancas Americanas, y qué ujú, pasa con nuestra y genética que es europeas, sí, compleja? sí. Sí, justamente es de las cosas que estamos tratando como de hablar un poco más aquí en Latinoamérica, aquí en Colombia. Hoy estuvimos hablando un poco de esto en el capítulo de sueño, mostrándoles cómo si uno organiza bien sus datos y tiene además el acompañamiento obviamente de un ingeniero, porque esto no se puede hacer desde la parte médica, esto requiere un grupo de trabajo que está muy relacionado con ingenieros de sistemas, ingenieros de datos, programadores, bueno, muchas personas que participan ayudándonos precisamente primero a tener unos muy buenos datos de todos nuestros pacientes y a partir de esos datos poder generar, por ejemplo, con Machine Learning, la detección de ciertas enfermedades, entonces que yo diga, estoy viendo algo que no veía antes, ¿sí? Tú puedes tener una cantidad de historias clínicas en tu consultorio, pero de pronto no has detectado que este grupo específico de pacientes tienen una condición que no la ves, es que no la ves. No la vemos nosotros como clínicos. Ujú. La puede encontrar el algoritmo, nosotros no. Entonces, eso es una cosa que tenemos que empezar a hacer, pero se puede hacer. ¿Cuál es la barrera? Dinero. Porque, claro, esto requiere una inversión, requiere que las clínicas, los institutos, los hospitales digan, bueno, voy a organizar mis datos, vamos a evaluar nuestra población. Eso es costoso, pero puede traer grandes beneficios que la gente tiene que saber que es una inversión Es que una están inversión, haciendo. exacto, no es un Sí, costo al final. Sí, exactamente. sí. Y en términos de ya de las enfermedades, ahora hablando de las enfermedades respiratorias crónicas, ¿cuáles serían esos beneficios que trae la inteligencia artificial para los pacientes? Ujú. Bueno, tiene beneficios en diferentes como ángulos de la enfermedad, porque lo uno desde la parte médica, por ejemplo, poder tener, yo, digamos, trabajo en Bucaramanga, entonces puedo tener datos poblacionales, o sea, de toda mi ciudad, donde sé cuántas personas están asistiendo a urgencias por cuadros respiratorios. Y resulta que encuentro que, algunas personas van más frecuentemente. Entonces ya digo, esto que me está detectando que hay un grupo de gente que va más frecuentemente a un servicio de urgencias por crisis respiratoria, eso quiere decir que esas personas deben tener alguna condición. Entonces vamos a buscar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es como una especie de búsqueda activa que podemos desde lo macro, desde datos grandes, poder hacer. Em, en el seguimiento de los pacientes también, yo creo que desde diferentes áreas, yo lo veo desde el lado de sueño, pero eso se puede aplicar para cualquier otra enfermedad. Yo puedo hacer seguimiento de los datos, por ejemplo, del uso de los CPAPs, del seguimiento de los datos de la adherencia, las dificultades que tiene el paciente, qué otra cosa está influyendo. Eso también es muy importante y se puede hacer. Y desde la parte médica, algo que tenemos hoy en día y que nos ayuda bastante es poder utilizar herramientas sencillas como ChatGPT, por ejemplo, que nos ayudan a hacer un acompañamiento o una prescripción personalizada. Entonces yo puedo ingresar datos, guías clínicas o mucha información de tal manera que cuando yo tengo al paciente enfrente para darte una receta, por ejemplo, de nutrición, según tu condición, yo ya no tengo que pensarlo. Esto lo puede generar automáticamente porque con tus datos el algoritmo dice, listo, tengo tus datos de tu paciente y tengo estas evidencias científicas, quiere decir que para ti específicamente tienes que comer esto, esto y esto, y no puedes comer esto, esto y esto, y así con todo. Sí, Eso es una maravilla, lo la de verdad. nutrición es lo más como sencillo porque Sencillo, sí, sí. y es personalizado, tiene que ser personalizado, ¿no? Igual que el ejercicio, pero igual pueden ser, por ejemplo, recomendaciones de tus medicamentos, de tus horarios, de diferentes cosas. Eso ya lo hacemos en el día a día, o sea, son herramientas que algunas personas ya han empezado a trabajar más o las instituciones, ¿no? Que están comprometidas y dicen, bueno, vamos a ayudarle a los médicos porque en 15 minutos o 20 de consulta no van a alcanzar, entonces que tengan una herramienta que les ayude a poder hacer un consejo personalizado. Eso. Y hablábamos también de el
los modelos estos que graban toda la conversación, te lo traducen Wow, y te lo sí, resumen, sí, que eso es una maravilla. Yo maravilloso. cuando vi eso, que me lo explicó una persona que invité al podcast de Microsoft, y yo delirando, y cuando voy a la consulta de mi médico me dice, ven que te voy a enseñar esto. Nosotros estábamos hablando en español y la IA tradujo del español al inglés, le hizo todo el resumen, le dio, obviamente él tiene que Hay que revisar, revisar. pero fue los 15 minutos hablando él y yo. Sí, Entonces yo le decía, pero qué rico esto, porque ahí, yo soy una defensora a sí, ultranza del tema de la comunicación médico-paciente, porque yo sí, creo sí, sí. que cuando nos están ocultando esto, ¿se dice ocultando o cómo Sí, ocultar? auscultando. Este, es, es como un abrazo que estamos sintiendo. O sea, el Sí, médico siempre, por mucho que digamos, pues siempre es una persona que nos puede marcar la vida en un completamente a favor y en momentito. contra, en un segundo. Sí, Y si tenemos a ese médico donde nosotros le estamos confiando nuestra vida en algún momento dado, y esa persona está volteada escribiendo y realmente no puedes estar concentrado en lo que yo te estoy diciendo porque tú como médico estás tratando de capturar, procesar y me estás perdiendo a mí como ser humano, ¿o no? Yo creo que eso pasa, al menos así lo percibo yo en algún momento. Y creo que estas herramientas nos están acercando o están acercando a ese abrazo del médico al sí, paciente, yo así creo, es. ¿no? El Sí, estarnos total. mirando a los ojos. Mm, Otra cosa que creo que hablamos en alguna oportunidad cuando hicimos un live fue de un observatorio que ustedes están desarrollando o sí, ya tienen. sí, Quisiera que sí. me comentaras un poco de qué se trata, de qué. Precisamente con el objetivo de poder tener como estos datos poblacionales, que nosotros podamos encontrar esos focos de pronto de pacientes que no estamos viendo en la consulta, que se nos pasan, que podamos tener unas estadísticas más claras, que sepamos cómo funcionan o cuál es el curso de las enfermedades en nuestra región. Hemos generado un observatorio de salud respiratoria de Ujú. Santander y se ha iniciado pues primero con los datos que tenemos capturados pues en el instituto, es decir, todas las historias clínicas de los pacientes, pero más que la historia clínica, porque obviamente eso es un documento legal, son los resultados de los exámenes y de algunas cosas de seguimiento que hacemos y eso nos permite tener hoy en día unas como más claras, más reales los datos de las personas, pero en el momento real. Es decir, esto se va alimentando cada mes y yo cada mes puedo ir, por ejemplo, ir diciendo, este mes aumentaron los datos de faringoamigdalitis, ¿sí? O están en ascenso. Quiere Ujú. decir que tengo un brote de faringoamigdalitis, Ok. algo está pasando, entonces tengo que sacar rápidamente una alerta para que todos estén atentos. Pero así con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis, cosas un poco más complejas. O las exacerbaciones de POC, o las crisis de asma. Entonces puedo ver también y tratar de esto que nos permite entender el comportamiento de las enfermedades. Ese realmente es el objetivo de un observatorio. Que yo sepa que en mi región resulta que por el pico viral yo voy a tener un comportamiento del asma diferente a lo que está pasando en Bogotá. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo para poder estar preparados, incluso en situaciones como lo que vivimos de pandemia. Ujú. Si en ese momento hubiéramos tenido todas las herramientas que tenemos hoy, tal vez hubiéramos detectado más tempranamente que esto iba a tener Un un impacto como el que impacto tan tuvo. grande, porque claro, se hicieron modelos y se predijo, pero fue demasiado tarde porque no teníamos todo lo que tenemos ahora. Pero en estos 5 años ha sido un increíble el avance que hemos tenido y yo creo que tener muchos, esa es la ideal, o sea, el objetivo sería que hubieran muchos observatorios en muchas ciudades, muchos observatorios en todos los países para poder decir, mire, aquí está pasando algo. Un observatorio En regional. Venezuela está pasando algo, entonces Sí, sí, sí. puede haber esta epidemia o esta Claro, y el pandemia aquí en traspaso. Latinoamérica Ujú. por esto que está sucediendo acá. Ese sería el objetivo final.
Eso sería lo máximo que pudiéramos hacer para poder predecir. Y ya está funcionando, Sí, ya. sí, el nuestro ya está funcionando. Estamos ahora en una etapa como de introducir herramientas de inteligencia artificial para que nos permita encontrar estos focos o bueno, O los brotes o los como sea. brotes Ajá. sí. Ay, qué chévere. Y tú mencionaste que eres especialista en sueños. Sí. ¿Tú me puedes explicar, porque será que interpretas los sueños o qué Sí. ¿Qué puedes explicar exactamente de qué se trata ser un especialista en sueños? Ok. Los trastornos el sueño es un estado fisiológico, como respirar, como el latido del corazón, como alimentarse. Entonces, así como en la respiración o en nuestro latido cardíaco pueden haber alteraciones y pueden haber enfermedades, en el sueño también. Y las personas que somos especialistas en sueño lo que hacemos es detectar esos trastornos que se suceden durante el sueño. O sea, en el día estás perfecta, pero cuando estás durmiendo algo malo puede estar pasando, que puede ser trastornos respiratorios o no respiratorios. En los respiratorios lo más frecuente es la apnea del sueño, que son episodios donde la persona hace pausas y luego tiene que hacer un esfuerzo grandísimo para volver a tomar la respiración, y esto más allá del ronquido, de que no deje de dormir o lo que sea, el problema es que está bajando su oxígeno y tiene que hacer un esfuerzo para volver a tomar ese oxígeno. Y en los no respiratorios tenemos muchísimos. El más común y que afecta a más de la mitad de la población colombiana es el insomnio. El insomnio es una cosa súper prevalente, la gente duerme muy mal, tienen dificultad para conciliar o para mantener el sueño. Y hay otros trastornos ahí, por ejemplo, las pesadillas, los terrores nocturnos, los movimientos anormales durante el sueño, que pueden tener otro tipo de Y eso es una condición, yo no sabía que los terrores nocturnos, por ejemplo, es una condición. Sí. ¿Y a qué se debe eso? Hay que buscar la causa. Entonces, lo primero es descartar que no haya nada como neurológico, que no haya como una condición propia del cerebro o del sistema nervioso, pero pueden ser simplemente como condicionamientos que hayamos tenido ante algún evento, es decir, ya viene la parte como de psicología, psiquiatría, que hay que ir buscando, sí. Y tampoco sabía que las pesadillas podían ser una condición. Sí, es decir, todos podemos tener una pesadilla en cualquier momento porque simplemente es una respuesta de pronto a algo que te está sucediendo. Exacto. Comiste mal, comiste muy tarde, los azúcares, todo esto puede producir pesadillas. Pero si ya es una cosa recurrente, esto algo anda mal y hay que mirar lo mismo. Siempre descartamos que no sea nada físico y luego entramos a mirar la parte psicológica o psiquiátrica, porque la persona que tiene pesadillas no descansa. Todo su sueño va a ser intranquilo, va a despertar estresante, además que te levantas va a tener estresado. taquicardia, y eso en alguien que tenga una condición cardíaca puede ser muy malo. Todo lo que trae, ¿no? No es la pesadilla, sino es la consecuencia de... Claro, Sí. Wow, qué interesante. Y entiendo que ya existe, por ejemplo, hay estos aparatos que miden, estos aparatos con inteligencia artificial Sí. que miden la apnea del sueño. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Bueno, ¿Cómo funciona, más o cosas menos? maravillosas que hay hoy en día, porque antes en los diagnósticos necesariamente el paciente tenía que ir a un centro especializado y conectarse cables y cantidad de cosas, y no para todo el mundo es fácil dormir así. Hoy en día tenemos diferentes equipos que usan sensores, puede ser un sensor o dos sensores, que suman esas señales, y precisamente por un análisis que se hace a través de ciertas herramientas de inteligencia artificial como las redes neuronales o bueno, todo lo que es como procesamiento profundo, deep learning, eso hace que esas señales, por ejemplo, la señal del pulso y la oximetría se sumen, y esto me pueda predecir, me traduzca en que el paciente tiene tantas fases de sueño y que durante estas fases de sueño está haciendo unos eventos respiratorios, y ya, con eso me hace el diagnóstico. Y estos equipos han pasado de ser todos estos cables que te cuento a simplemente, por ejemplo, algunos que solamente están en el dedo, otros que se ponen acá en la frente. Bueno, hay algunos sensores que cómo es que hay otros sensores que se pueden poner debajo del colchón, o incluso hoy en día hay colchones que ya lo traen incorporado,
y te dan Ay, tu no calidad sabía de eso, sueño. pero qué Sí, sí. No, maravilla. esto es una maravilla. No, es Es que lo que está pasando es que cada día increíble. están los sensores también para los niños, porque yo ni siquiera sabía que existía la apnea del sueño del niño. Sí, y es de las más pues graves porque sí en los niños puede traer consecuencias más graves, ¿no? Sí, Wow, qué sí. cosa tan Sí, interesante. sí, sí. Esto todo Estamos está metidos, cambiando. estamos en pleno proceso de cambio, Sí, no nos da tiempo de aprender tanto no. lo que. Sin embargo, ya creo que vamos a ir terminando. En la última conversación que tuvimos en el live, hablamos de los determinantes digitales. ¿Me puedes hablar un poquito de eso? Bueno, pero qué buena memoria tienes. Porque me dejó marcada, porque Sí, yo sí. me quedé en los determinantes sociales y vienes tú y me dices que ya tenemos los determinantes Determinantes digitales y digitales. Dios mío, claro, tiene Claro, sentido. claro. Entonces, poder tener acceso a tecnología, a nuevas tecnologías, marca en este momento la salud de una persona. Porque si yo tengo, por ejemplo, un celular inteligente que me está dando datos de cuánto camino, cuántos pasos doy, cuánto es mi frecuencia cardíaca, cuánto es, algunos pues hasta marcan la oxigenación o las fases del sueño, todas estas cosas, eso implica que yo ya tengo una ventaja sobre esa otra persona que no tiene nada, que no tiene ni un teléfono, que no tiene ni Claro. siquiera acceso a internet. ¿Qué va a hacer esto? Y nos pasa ahora muy frecuente en la consulta, que llega gente que me dice, mire doctora, es que yo vengo porque mi teléfono está diciendo que tengo apnea del sueño. Porque no es que le diga, pero digamos que la gente ya interpreta, entra a Google y dice, a ver, yo No, no... y con la misma inteligencia se meten en ChatGPT y le meten los Exacto. datos y ya Y te da esto es indicadores. anormal y entonces le dicen consulte a su médico. Ujú. ¿Y qué significa eso? Que esta persona que tuvo este acceso se demoró menos en hacer un diagnóstico, va a demorar mucho menos en hacer un tratamiento y su salud va a ser mejor. Claro, En cambio, las otras personas van a tener que hacer todo el proceso hasta que tenga síntomas. Los síntomas le lleven a obligatoriamente consultar al médico, el médico se le ocurra pensar en la enfermedad y luego lo remita al especialista o bueno, el diagnóstico y demás. claro. Entonces, esa brecha es impresionante, impresionante. Todavía en nuestros países, en todo el mundo, porque esto no es solo de los latinoamericanos, o sea, yo No, creo que pero en por todo el favor, mundo, Asia y África, o sea, y igual, Europa del Este, o sea, tenemos un sí. problema a nivel Un mundial, obvio. problema grave. Y por otro lado, puedo también tener la tecnología, pero resulta que digo, no quiero usar esto, ¿sí? O el adulto mayor que es relegado y se le dice, no, no, señor, usted ya 60 años, no, no importa. eh, que tenga sus sensores o su celular o su reloj inteligente o lo que sea. Y al contrario, sí, porque deberíamos poder incluir esos adultos mayores y que a través de estas nuevas tecnologías pudiéramos tener un mejor control de esa población. Eso Claro, sería claro. fantástico. Exacto, sería, Sí, sí. Ahí se requiere un montón de educación, de ¿cierto? educación. Leslie, ya para terminar, quisiera que me respondiera dos preguntas, pero te voy a hacer una primero. ¿Qué te motivó a meterte a estudiar medicina y neumología específicamente? Y apnea, o sea, ¿por qué el sueño? Sí. Y no asma o EPOC Sí, o... sí, sí. Pues medicina siempre tuve como, bueno, soy de una generación que como que queríamos cambiar el mundo, ¿no? Entonces como que ayudar a la gente era parte de todo ese proceso y creo que fue por ahí la idea. Siempre quería como ayudar y la única manera que veía como ayudar era mejorar la salud de las personas y por eso fue la motivación. Neumología, desde que empecé a estudiar medicina, cuando aprendí fisiología, que aprendemos toda la fisiología, ¿no? El latido cardíaco, la respiración, los riñones, bueno, todo. Lo más impresionante para mí era respirar. O sea, respirar es un acto es una función absolutamente maravillosa, ¿sí? O sea, todo lo que tú haces durante una simple respiración, todo lo que está sucediendo en tus pulmones, cómo está entrando el oxígeno a tu organismo, cómo ese oxígeno es el que te da la vida. Sí, Eso es maravilloso, ¿sí? Y no la puedes además suplir. Tú puedes tener un problema en tu corazón y puedes decir, bueno, me van a poner un marcapasos, pero tu respiración no, es difícil. sí, sí. Entonces eso me motivó a ser neumóloga. Y a trabajar en sueño, bueno, es que el sueño es una cosa completamente distinta, porque todas las personas siempre piensan en lo que nos sucede cuando estamos despiertos, pero el sueño es como
desconocido para todo el mundo y es muy interesante este tema. Mm. ¿Y qué te inspira? ¿Qué te inspira todos los días? Los pacientes. Yo todos los días me levanto pensando en tengo que ayudarle a la gente y los pacientes me retroalimentan. Entonces, el hecho de que una persona, por ejemplo, cosas sencillas, duerma bien, se sienten felices y dicen, doctora, ya puedo dormir bien, mi esposo duerme bien, estamos más felices porque esto mejora la calidad de vida, etcétera. Eso es fantástico. Ay, qué linda. Y por último, ¿qué mensaje si tuviésemos una varita mágica y este mensaje pudiera llegar a todos los estudiantes de medicina o a todos los médicos primarios de primer nivel, cuál sería ese mensaje? El mensaje es que no hay que dejar de aprender. No hay que dejar de Todos los aprender. días hay que aprender algo nuevo, ¿sí? Hay que acostarse en la cama en la noche y decir, ¿qué aprendí hoy nuevo? Porque eso que tú aprendes lo vas a utilizar en pro de alguna cosa buena para tus pacientes. Tan linda. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por tu generosidad. Sé que ti. andas corriendo, que estás súper ocupada y bueno, te tomaste el tiempo para venir para acá. Yo te agradezco muchísimo A ti, que hayas tenido esa deferencia con a nosotros. ti, toda tu Te admiro gentileza, mucho, gracias. te admiro profundamente. Y yo a ti. Gracias. Muy Así bien. hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Hemos paseado por muchas cosas, muchos temas: inteligencia artificial, sueño, enfermedades respiratorias, con la doctora Leslie Vargas. Si les ha gustado este episodio, por favor denle like, compartan, comenten y suscríbanse al canal, porque es la única manera de poder seguir generando contenido. Muchísimas gracias.